Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos amigos, qué alegría estar una semana más con ustedes. Programa número 60. Mi amigo Erwin, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy feliz de llegar a este número 60, que es un número como el 34, el 22, pero siempre hay cuando llegamos a cierta cantidad concluyente, ¿verdad? Sí. Por 60 es importante. Marca. Sí. Bien, y este programa 60 entonces vamos a comenzar una serie de 2 programas, este y el 61, hablando sobre una temática importante para hablarla, complicada vivirla. Porque realmente la codependencia es una situación muy complicada en los casos de violencia doméstica o en cualquier tipo de relación. Cuando hablamos de codependencia es que una persona depende absolutamente de la otra. Carambas. Así que, ¿qué te parece si hablamos sobre ese tema de la codependencia? Y empecemos a hablar por la palabra dependencia, porque es que nosotros dependemos de todo, ¿no? Sí. No somos seres absolutamente independientes, no podemos, ¿verdad? El mismo concepto de sociedad es que dependemos de todas las personas, o por lo menos de una gran cantidad, para podernos desarrollar, para poder crecer, etcétera. Así que aquí tal vez podríamos empezar con hablar de una dependencia sana y una dependencia insana, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de una dependencia sana, es cuando la dependencia no impide que asumamos responsabilidades y crezcamos como personas. Eso es decir, importante. No hay una limitación. Yo dependo de mi esposa depende de mí. Hablemos de una interdependencia sana, correcta y mutua. No me impide, sino que me apoya. Okay. Ahora, ¿cómo entendemos una dependencia insana? Y tal vez dándole vuelta. Es cuando la gente es capaz de asumir responsabilidades y no lo hace por la influencia justamente de esa dependencia. Claro. Entonces, la dependencia sana es cuando permite el crecimiento. La insana es cuando hay una dependencia, pero donde sin esa persona, es decir, la dependencia que tengo no me desarrolla, sino que me hace cada vez más esclavo, con una autoestima más baja. Vamos a ver, cuando las facultades, mis potencias están por debajo de lo que la otra persona asume que yo tengo que alimentarme de lo que la persona me alimenta a mí y no puedo desarrollar en mí mismo situaciones. Podemos hablar entonces que esta dependencia insana es un patrón dominante-dominado. Exactamente. Tanto uno depende del otro, o ambos dependen, uno desde el dominio y otro del ser dominado. Exactamente, el otro que se deja dominar. Correcto. Pero se deja dominar porque el dominante le pone esa perspectiva, le pone ese marco. Claro. Pero bueno, creo que hablaremos de esto en el programa porque la Biblia habla de una dependencia complementaria y recíproca, ¿verdad? En Gálatas 6:2 leemos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Quiero decir que una independencia no significa que yo puedo llevar mis cargas solo siempre. Y el Señor nos ha hecho con esa condición de depender. No hay ninguna persona que todo lo conozca, que todo lo pueda. Los dones no se reparten, espirituales no se reparten todos a una persona. En una iglesia no está el típico líder, por ejemplo, que está por encima de todos los demás. Los nuevos conceptos de liderazgo desbaratan ese concepto, ¿verdad? Sí. El líder no forma seguidores, sino que forma líderes, el verdadero líder. Así que todos nos dependemos. De esta dependencia habla la Escritura. Hablamos entonces de esta interdependencia, de esta dependencia sana, y para servir a otros, antes debe haber un sano equilibrio en la relación con nosotros mismos, que es lo que lo mencionamos en el programa anterior también, que hablamos sobre la correcta comprensión de nosotros mismos. Mateo 22, 39, dice: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No dice en vez de a ti mismo, sino esa relación de una correcta comprensión de quién soy para amar también correctamente al prójimo, a todo el prójimo alrededor nuestro. Qué interesante. Entonces aquí podremos empezar a tejer de que una persona que procura la codependencia tiene la raíz de no amarse a sí mismo, de no valorarse a sí mismo, de una autoestima tan baja que depende del control y manipulación de otra persona para sentirse algo o alguien importante. Claro, claro. O que se valida en otra persona. O sea, su validez está en otra persona, en lo que piense, diga o cómo responda. Y es donde, como mencionabas vos también anteriormente, donde se dan... Es un escenario típico para un caso de violencia doméstica y abuso en cualquiera de sus formas. Donde esa relación dominante-dominado, por el planteamiento erróneo, manipulador, tergiversado del dominante sobre la persona que es dominada, y se genera esa codependencia. Necesito dominar, necesito ser dominado, no por placer, sino por un falso escenario que se presenta, donde se minimiza a la persona que está siendo dominado, que está teniendo una dependencia del otro. Y es que un codependiente, Alonso, deja de mirarse a sí mismo. Un codependiente empieza a enfatizar tanto la condición de otra persona que a sí mismo se descuida. Y se desvaloriza. El típico caso de que yo no merezco tal cosa en función de proteger, cuidar o alimentar a la otra persona. Claro. Simplemente acá hablamos de un equilibrio. Nosotros como padres entramos en esa condición. ¿Qué damos nosotros como padres por nuestros hijos? Creo que la respuesta es todo, cualquier cosa. Totalmente. Pero esto no puede violar el principio bíblico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aun cuando no lo podamos entender o aplicar como padres, eso también es hablado a los padres. Usted da su vida por sus hijos, claro, pero tiene que aprender a darse su espacio, su valor y sus momentos. Así que, por ejemplo, si yo no me voy a dar un tiempo a solas, de vacaciones, por ejemplo, un chocolate en una familia con 2 hijos, bueno, lo parto a la mitad. Papá, ¿y tu parte? No, porque yo quiero que ustedes coman la mitad y mitad. El problema es que si yo no parto el chocolate entre 4 personas, claro, mamá, papá y los 2 hijos, por ejemplo, le estoy dando un patrón equivocado a mis hijos. Un patrón ya de codependencia. Claro. Codependencia en el sentido de que el codependiente, repito y termino, no se da el espacio también a sí mismo. Y los hijos necesitan ver, mira, si hay un frijol, se parte en 4. Correcto. Y el papá se lo come sin ningún remordimiento. O sea, se está amando a sí mismo. Y así ama a la otra persona. Pero si le damos el patrón de que yo me quedo con hambre con tal de que vos comás, dentro de nuestra perspectiva altruista puede ser muy positivo, pero estamos formando codependencia, un patrón codependiente en los hijos. Dense a los otros sin fijarse en sus necesidades. Esto, según la Escritura, es un mal manejo relacional. Correcto. Totalmente de acuerdo. Podemos decir entonces de que la dependencia insana o la codependencia es cuando solo miro a la otra persona. Pero la interdependencia o la dependencia sana es cuando aprendo a amar y ver a otros también cuidando de nosotros mismos, que es lo que Filipenses habla. Filipenses dice no mirando cada uno solo por lo suyo propio, sino también por los demás. Hay un valor, ¿verdad? Y creo que es muy interesante o muy acertado el ejemplo cuando vos vas en un avión y te dan las instrucciones, ¿verdad? de emergencia, te dicen que si la cabina se despresuriza y hay que ponerse las máscaras, dicen primero póngasela usted antes de ayudar a otros. Correcto. Entonces es esa necesidad, ¿verdad? De estar habilitado para poder servir a otros. Exactamente. Si una persona dice, no, primero los demás, no va a estar habilitado para abarcar efectivamente un cuidado de otros. Correcto. Pero si vela por su propia necesidad, va a ser eficaz. Y no hablo de un egoísmo o un, ¿verdad? Un que se puede confundir fácilmente. Que se puede confundir. Sí. Es suplir lo que necesito para estar habilitado. En función del otro, claro. En función de la otra persona. Igual que vos hablabas con el clarísimo ejemplo del chocolate. Sí. O sea, somos 4. Por ejemplo, sí. Va en 4. Vamos 4. Exactamente. Y que los hijos vean ese sí, claro, mis papás están comiendo su porción. Claro. De la misma proporción que la mía. Exacto. ¿Ves? Exacto.
Totalmente de acuerdo. Creo que es bien claro y bien importante caminar en esa dirección. Sí, es que, por ejemplo, una relación insana es cuando un cuidado excesivo, ¿verdad? Termina haciendo daño a ambas partes, ahí estamos con un problema, Okay. ¿verdad? El cuidado sano se va a realizar conscientemente, ¿verdad? Y cómo llegamos a un cuidado sano cuando hay paz, cuando hay gozo, ¿verdad? Ahora, el cuidado insano procura que la otra persona dependa solo del codependiente. ¿Ves? Entonces, ahí está el problema de una relación mal enfocada en interdependencia. Si yo doy media vuelta, es como un líder, por ejemplo, que por muchísimos años ha hecho bien las cosas en un lugar, en una organización, en una iglesia. La pregunta es, si esa persona no está, ¿la iglesia, organización, funciona o no funciona? Si la respuesta es, no va a funcionar, significa que hubo una codependencia de los congregados hacia la persona que es líder. Correcto. Por eso es que te digo que un líder forma líderes, Exacto. no forma seguidores. Exactamente. Si forma seguidores, cuando el líder se va, el proyecto se va. Correcto. Totalmente de acuerdo. Es esa dependencia que proyecta. Es decir, si hay una persona que depende de mí, yo dependo de ella, pero se proyecta para el crecimiento. Exacto. Tanto desde un estilo de liderazgo como también dentro de una familia. Qué importante es que cada miembro de la familia decidiera o tuviera como meta proyectar a otros sin descuidarse a sí mismo. Ahora, podríamos decir entonces que un codependiente actúa sobre 2 etapas. Primero, la necesidad de controlar a otra persona, que ya lo mencionamos un poco al principio. Sí. Y segundo, sentirse apreciado y necesitado por ella. Claro. Entonces genera esta relación friccionada entre las 2 partes. Muy interesante eso que estás proponiendo. O sea, es como primero crear la dependencia, presentarse como el salvador, ¿verdad? Presentarse como el único, no tenés para dónde ir si no es conmigo, ¿verdad? Y crea esa relación codependiente donde la persona supuestamente se hace imprescindible. Sí. Y no hay proyección entonces de la otra persona. Sí. O sea, yo dependo de vos para todo. No está bien. Creo que tiene que haber una relación donde uno sepa proyectar a otras personas. Creo que es terrible, Alonso, cuando en una relación de matrimonio, la mujer generalmente, ¿verdad? Que es como el patrón habitual, llega a decir, yo no puedo salir de un círculo de violencia porque yo no sé qué haría sin la persona aun cuando me maltrata. Claro. Y entonces, tengo una dependencia muy fuerte económica, tengo una dependencia distorsionada, pero dependencia emocional, ¿verdad? Yo me siento valorada en función de lo que soy para la otra persona, ¿verdad? O la víctima supone que está puesta en esa relación para cambiar al agresor. Y también será una codependencia en la otra dirección. Entonces, es muy complicado donde aun cuando es una relación de una sola carne, cada persona tiene que estar en un buen nivel de valorarse a sí mismo o a sí misma. Eso es muy importante. Saberse valorar quién somos delante del Señor. Exacto. ¿Verdad? Y que yo no dependo de un ser humano. Dependo de mi relación con el Señor y tengo un valor implícito. Correcto. Y es lo que hablábamos también dentro de este marco al principio en Filipenses, diciendo de que vemos por nuestras necesidades y también por los del otro. Y eso se tergiversa en una relación de violencia. Como vos decías, económica. Conocemos personas que están en un círculo de violencia y que dicen no tengo dónde ir. No tengo, si yo me voy, ¿para dónde voy? ¿De qué vivo? Exacto. Y es parte de lo que Levanta, pues propone o tiene su proyecto de apoyar a las personas en esas reinserciones, ¿verdad? Y posiblemente, perdona, después, por decirte, de 10 años o 15 años de relación. Y uno se pregunta, pero en ese sentido, ¿cuánto se ha desarrollado en los últimos 10 años como persona? Exactamente. Como persona individual. Exactamente. Porque después de 15 años, una persona dice, no tengo hacia dónde ir, porque no tengo ningún desarrollo. Entonces, ¿qué tipo de relación para edificación, ves, ha estado usted? Claro. No tengo dónde ir, ¿qué hago? ¿Qué he hecho en los últimos 15, 20 años de mi vida? Exacto. Bien. Entonces,
algunas disfunciones que desarrollan la codependencia, y podríamos ponerlas desde otra perspectiva. Primero, un ambiente hipercrítico o controlador. Ajá. Bien. Y hablando quizá un poco más enfáticamente en los niños, es un sentido distorsionado, y ya vos lo mencionaste con los ejemplos que dijimos anteriormente, creyendo de que son dignos de amor cuando hacen algo bueno por los demás. Es un mecanismo para sobrellevar el trauma por necesidades que no son satisfechas. Interesante. O sea, sí. Supercrítico significa si algo bueno, entonces tengo valor. Claro. Y entonces así, cuando llegan a una relación, se encargan de hacer algo bueno por la otra persona, dejando de autovalorarse, correcto, autoatenderse, ¿verdad? Claro, es un buen punto de una disfunción que desarrolla la codependencia en los niños. Y eso se da muchísimo en lo que vos decías, en relación padres e hijos, inclusive con hijos adultos, donde encontramos, por ejemplo, que algunos de los padres se entrega a muerte a sus hijos, ¿verdad? Como vos decías, todo el chocolate es para vos, vos no levantás un plato en esta casa porque sos mi hijo adorado, pero al final el producto de esa relación es no solamente codependencia, sino un estado falso de que la persona a quien recibe todos los beneficios, yo no tengo que hacer nada, yo merezco todo, soy el hijo de mamá, soy el hijo de papá, y esta persona, usando una expresión, se convierte en un inútil, sí, porque todo me lo dio mamá, todo me lo hizo papá. Sí. No tengo carácter, no fui expuesto a situaciones difíciles porque estuve siempre protegido dentro de esa burbuja. Sí, no, y la palabra fuerte, pero es así, es un inútil, o sea, no ha aprendido a ser útil. Y por supuesto no puede desarrollarse para otras relaciones. Correcto. Bueno, y vos hablaste de un ambiente hipercrítico. Otro punto puede ser un abandono físico y emocional, ¿verdad? En la niñez, porque va a provocar que se evite estar solo, ¿verdad? Ahora, estar solo no es lo mismo que estar en soledad. Eso es importante, ¿verdad? Pero que, claro, un abandono físico y emocional en la niñez provoca ese miedo, te repito, a estar solo, a esos espacios necesarios. Entonces, yo no me encuentro conmigo mismo, yo no tengo espacio para mí mismo, ¿ves? Porque cuando tuve un abandono emocional, se piensa que estar solo, que se confunde con soledad, ¿verdad? Yo necesito siempre estar en una relación como sea. Claro. O sea, aunque me haga daño, porque tengo el temor de estar solo. Claro. Espero que se haya entendido el punto, ¿verdad? Sí, es volver a vivir una experiencia amarga. Estuve solo por un abandono físico, emocional, no tuve compañía, y siendo adulto procura cualquier relación, cualquier tipo de relación, inclusive una violenta, con tal de no estar solo. Y es peor, ¿no? Sí. Ahora, se genera por una codependencia que produjo ese tipo de daños en la filosofía de vida de una persona. Correcto. Ahora, ¿qué problemas de autoestima en la persona que es potencialmente codependiente podríamos encontrar? ¿Qué tipo de falencias, problemas? Sí, yo pienso que el eje central, ¿verdad?, de los problemas de codependencia es la autoestima, ¿verdad? Y la autoestima, como hemos hablado, es reconocer nuestro valor, ni más ni menos que otras personas. Es reconocer nuestro valor como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano tiene esa condición, así que todos somos en igual de valor frente a Dios, no tiene acepción de personas. Tenemos el problema de la autoestima. Nosotros somos valiosos, mira, Alonso, aunque nosotros cometamos errores, somos valiosos aunque tengamos sobrepeso, somos valiosos aunque estemos quebrados económicamente, ¿verdad? Aunque estemos arruinados. Ante esto nosotros podemos sentir, por decirte, culpa, miedo, dolor, ira, pero la autoestima tiene que permanecer intacta. Claro. Así que el problema, eje central del problema de la codependencia es la autoestima. Y el codependiente presenta dos extremos en su autoestima, ¿verdad? Sí, presenta dos extremos que tenemos que cuidar, ¿verdad? En el entendido de que nuestro valor está en que somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos portadores de la imagen y semejanza de Dios, todo ser humano, sí, creados por Dios. Claro. Desde esta perspectiva, entonces, un extremo de esta persona codependiente es que piensa que vale menos que otros. Bien, que la baja autoestima inicia desde una familia disfuncional. Claro. El niño es afectado por mensajes verbales o no verbales sí. que
es menos Sí. que los demás. Sí. A ser castigado severamente, al compararse con su hermano más inteligente, Sí, qué al terrible desvalorar sus gustos inclusive. Ujú. Dice, yo no soy como mi hermano, yo no Ujú. soy como mi hermana, yo soy más tonto, más inútil. No hay una afirmación de la persona, entonces se genera esa codependencia. Sí, inclusive con el programa anterior, imagínate que tengamos un hijo extrovertido y uno introvertido. Ujú. Y le decimos al introvertido, pero ¿por qué no sos como fulanito o Claro. fulanita Ujú. que no tiene problemas de estar relacionándose con un montón de personas? Ujú. Ahí está ese concepto que estás diciendo, menos que. Ajá. Ese menos que es un pensamiento, es una idea que entra en el desarrollo de la personalidad, sobre todo en la adolescencia, que está en una esponja de quién soy, ¿verdad? De dónde vengo, hacia dónde voy, ¿verdad? Imagínate ese momento y estar constantemente diciendo, usted menos que, Claro. en un sentido comparativo. Eso produce un potencial codependiente. Claro. Y requiere mucha atención de los padres, y al menos desde mi perspectiva, y creo que también vos, ¿verdad? Tenemos hijos extrovertidos e introvertidos. Mis hijas, una es introvertida, la otra es extrovertida, y si llegáramos a comparar una con la otra, indiferentemente en cuál dirección, pero si se inserta ese concepto, es que ¿por qué no sos como tu hermana? Ajá. En cualquier dirección. Estamos generando ese tipo de relación complicada, ¿verdad? Y un pensamiento Menos que. que daña, un pensamiento del menos que. Ahora, el otro extremo, ¿verdad? Por un lado, el que piensa que vale menos, está el que piensa que es alguien especial y superior a todos los demás por su personalidad. Correcto. Que también es otro problema, que dentro del sistema familiar se les enseña a los hijos a encontrar defectos en otros, aprendiendo que son inferiores a él. Vos sos el mejor, nadie es como vos, más lindo, más talentoso, más capaz, mejor deportista, no hay nadie mejor que vos. Y en el programa anterior hablábamos de aprender a relacionarlos, ¿verdad? Que la compatibilidad es un aprendizaje. Claro. Y el punto culminante es no criticar, por ejemplo. Y justamente si nosotros aprendemos, le damos ese patrón de crítica a nuestros hijos para que estén viendo las cosas negativas de otros en función de lo que supuestamente no tienen nuestros hijos, les enseñemos ese patrón de crítica. Correcto. De mirar a los otros por debajo de. Así que, ¿cómo afecta? La persona, el hijo crece con ese sentido que es superior. Entonces, como se cree superior, ¿verdad? Un problema de autoestima dimensionado. Entonces, yo me hago cargo de la otra persona y la otra persona no va a poder hacer nada como yo lo hago porque yo soy superior. Claro. ¿Ves? Por eso es que te digo que la codependencia está en dos direcciones. En el primero está en la dirección, yo valgo menos, necesito de alguien para verme realizado. Y en la otra dirección está el que se cree superior y manipula, en su relación manipula o constantemente le está diciendo, mira, déjame a mí hacer las cosas porque yo sé cómo se hacen las cosas bien. O ese pensamiento está equivocado, el que prevalece es el mío. Es porque piensa que es superior a la otra persona, pero crea una relación de codependencia. Correcto. Porque da la imagen de que si no está la persona, las cosas no van a funcionar. Hablamos entonces o lo que estás diciendo se podría resumir en la persona que domina y la dominante. Sí, Y exactamente. en esa relación de codependencia mutua, donde se sobreponen esos dos extremos que son sumamente dañinos. Y es interesante, la misma dinámica se da en el matrimonio como también con los hijos. Y también quizá en otro tipo de relación que se puedan desarrollar. Inclusive, si nosotros le damos ese patrón, como estás diciendo, a nuestros propios hijos, por decirte, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a resolver sus problemas, que eso me parece que lo hablaremos en el otro programa, estamos creando, estamos estimulando una codependencia de nuestros hijos hacia nosotros. Exacto. Recordemos que una relación insana es cuando existe una relación de dependencia, pero que no permite el desarrollo de ambas partes. Entonces ahí entraría, en este caso que vos pones de los hijos y los problemas, en una relación de interdependencia es como padres vamos a guiarlos en cómo ellos deben ir a solucionar un conflicto. Exactamente. A uno como padre le nace ir y arreglarle toda la vida. Claro. Pero no es lo correcto. No. Es ok, tenés un problema, bueno, esto es lo que tenés que hacer. Anda a hablar con la persona, y enseñarlos y van a sufrir, se van a golpear, se van a lamentar, pero al final
tienen la habilidad desarrollada de poder solucionar conflictos. Correcto. Sin depender o en una interdependencia, una dependencia sana con los padres. Correcto. Creo que da espacio entonces para el otro programa que hablemos cómo enfrentar la codependencia, porque estamos hablando cómo se potencia desde el seno familiar, creando familias disfuncionales, pero ahora vamos a verlo de otra perspectiva. Okay. Cómo evitar la codependencia en una relación sana, en una educación sana con nuestros hijos. Ok, hablemoslo entonces la otra semana, cómo enfrentar la codependencia o enfrentando la codependencia, ¿sí? Y proyectando personas indiferentemente su personalidad, fuertes en una sana dependencia o en interdependencia, de acuerdo al principio que también aprendimos en Efesios 5:21 de someternos unos a otros mutuamente. Correcto. Bien, hablamos la otra semana entonces. Buen tema, sí. La otra semana les esperamos, por favor, no se pierdan el programa porque es una continuación necesaria de este programa. Totalmente. Hablamos la otra semana si lo permite entonces. Sí. Muchas gracias, un gusto Gracias haber estado con ustedes y nos vemos la otra semana. Si Dios lo permite, chao. Adiós.